Las puertas del misterio se abren y nos conducen a una pregunta inquietante: ¿cómo distinguir a un ser humano común de alguien que parece haberse levantado de entre los muertos? En ocasiones, la realidad se confunde con la ficción, y los relatos que parecen extraídos de una novela de terror terminan golpeando con fuerza en la vida real. Así comenzaba el caso de una joven madre cuyo destino trágico sacudió a todos los que tuvieron que enfrentarse a la verdad detrás de su asesinato. Lo que en un inicio parecía ser un crimen sencillo de resolver, pronto se transformó en un laberinto de sospechas, engaños y traiciones familiares que dejaría incluso a los investigadores más experimentados sin aliento. Sarah Williamson nació el 20 de junio de 1963 en el estado de Florida. Su padre pertenecía al ejército, lo que obligó a la familia a mudarse en varias ocasiones. Durante un tiempo vivieron en una base militar, hasta que finalmente se establecieron en Albuquerque, Nuevo México. Fue allí donde la pequeña Sarah comenzó a destacar. Desde temprana edad mostró un talento sobresaliente para los números, especialmente en matemáticas. Con el tiempo se descubrió que poseía un coeficiente intelectual muy por encima del promedio, lo que hacía que sobresaliera con facilidad en sus estudios. Además, tenía un gusto particular por la lectura, siendo las novelas de misterio y suspenso sus favoritas. Soñaba con algún día escribir su propio libro, una obra que combinara su pasión por los enigmas con su aguda inteligencia. Al llegar a la preparatoria, Sarah no solo era reconocida por sus capacidades académicas, sino también por su carácter extrovertido y su energía contagiosa. Tenía un amplio círculo de amigos y disfrutaba especialmente del tiempo que pasaba con su hermana mayor, con quien compartía una relación muy cercana. Tras graduarse, ingresó a la universidad cerca de Albuquerque, donde obtuvo una licenciatura en matemáticas. Durante esa etapa conoció a un joven llamado Cohen, con quien comenzó una relación sentimental. Al concluir los estudios, la pareja contrajo matrimonio. Sarah aspiraba a continuar con una maestría en estadística, pero un ofrecimiento laboral cambió sus planes. La contrataron en una base militar, donde trabajó durante un tiempo, hasta que junto a su esposo se mudó a Maryland. Allí consiguió un puesto como especialista en análisis estadístico dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, un salto enorme en su carrera. En muy poco tiempo se ganó la reputación de ser una profesional brillante, capaz de resolver problemas sumamente complejos. Fue durante este periodo cuando comenzó a escribir un manuscrito, una novela protagonizada por una experta en estadística que resolvía un crimen, quizá un reflejo de los intereses que la acompañaban desde su adolescencia. Pero la felicidad no duró mucho. 3 años después de casarse, la relación con Cohen se deterioró hasta que finalmente decidieron divorciarse. Sarah continuó trabajando en la agencia y retomó su sueño de cursar la maestría en estadística. Se inscribió en clases vespertinas en la Universidad Johns Hopkins. Fue allí donde conoció a otro estudiante, de nombre Lawrence, quien estudiaba negocios y finanzas. Tenía 25 años, 2 menos que ella, y al igual que Sarah había atravesado un matrimonio fallido. La atracción entre ellos fue inmediata, y pronto comenzaron una relación que los llevó al altar. El matrimonio se estableció en un vecindario exclusivo de Elkray, en los suburbios de Baltimore. 3 años después nació su hijo. Sin embargo, lo que parecía ser un nuevo capítulo de estabilidad pronto se convirtió en pesadilla. Lawrence comenzó a mostrar cambios de conducta alarmantes. Se volvió controlador, celoso y distante con el niño. Rara vez pasaba tiempo con él y se obsesionaba con vigilar cada paso de su esposa. Con el tiempo, las discusiones se intensificaron hasta que Sarah tomó una decisión dolorosa pero inevitable: pedir el divorcio. Lawrence se mudó con sus padres, quienes vivían cerca. Según establecido por el tribunal, el niño pasaría los fines de semana con él, mientras que el resto de los días permanecería bajo el cuidado de su madre. En noviembre de 1988, Sarah tenía 35 años y su pequeño apenas había cumplido 1 año. El viernes 13, ella llevó al niño a la casa de Lawrence para que pasara el fin de semana con su padre. Al día siguiente disfrutó de la compañía de su mejor amiga, Laura. El domingo por la mañana, Laura esperaba la llamada de Sarah, como habían acordado, pero la llamada nunca llegó. Intrigada, intentó comunicarse con ella, pero no obtuvo respuesta. Entonces reparó en que tenía un mensaje de voz sin escuchar. El registro mostraba que había llegado a las 8:46 de la noche anterior, cuando ya dormía. En esa época, la tecnología no permitía ver quién lo había enviado sin devolver la llamada, pero Laura sospechó que podía ser de su amiga. Lo que escuchó la dejó helada. En la grabación se percibían ruidos extraños, seguidos de gritos desesperados de una mujer y sonidos de forcejeo. El terror se apoderó de Laura, que comprendió que algo terrible estaba sucediendo en la casa de Sarah. Sin perder tiempo,
llamó a la policía y pidió que acudieran a verificar su estado. Los agentes llegaron al domicilio y de inmediato notaron algo fuera de lugar. La ventana junto a la puerta principal estaba rota. Tocaron y llamaron, pero nadie respondió. La puerta estaba cerrada por dentro. Decidieron rodear la casa y accedieron por la puerta trasera de vidrio, que estaba abierta, aunque la alarma seguía activada, un detalle que les resultó sumamente extraño. Si alguien había roto una ventana para entrar, ¿por qué el sistema de seguridad no se activó? Al ingresar a la sala, el escenario fue espantoso. El cuerpo de Sara yacía en el suelo, rodeado por un charco de sangre que se extendía por casi toda la habitación. Había manchas en las paredes, en los muebles e incluso en el techo. Los agentes comenzaron a revisar desesperadamente las otras habitaciones en busca del niño, sin saber que se encontraba seguro con su padre. En un inicio, temieron que hubiera sido secuestrado junto con el brutal ataque. El cuerpo fue entregado a los forenses mientras los detectives iniciaban un minucioso análisis de la escena del crimen. Las primeras hipótesis apuntaban a un robo. Había indicios de que el intruso entró por la ventana rota, pero algo no cuadraba. Los casetes de video estaban tirados por el suelo y faltaba un reproductor, mientras que en la cocina los cajones aparecían abiertos, como si alguien buscara algo en específico. Sin embargo, objetos de gran valor como la computadora portátil y la billetera de Sara permanecían intactos sobre la mesa. Aquello parecía más una puesta en escena que un robo genuino. El informe forense confirmó lo que los investigadores ya sospechaban: el asesinato fue extremadamente violento. Sara había recibido múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, lo que evidenciaba un ataque cargado de odio personal. Además, los detectives se preguntaban por qué el asesino había elegido entrar por el frente, a plena vista de los vecinos, cuando la parte trasera de la vivienda daba a un bosque y ofrecía más privacidad. Esto los llevó a pensar que el agresor conocía a fondo el sistema de seguridad del hogar y sabía que romper la puerta trasera habría disparado la alarma. No había huellas dactilares ni rastros claros del intruso. Solo quedaba la esperanza de que la sangre hallada en la escena incluyera muestras del asesino, quizá heridas durante el violento forcejeo. En el patio trasero, los agentes encontraron un machete ensangrentado, que más tarde se confirmaría como el arma homicida. Mientras tanto, los detectives trataban de reconstruir la vida de Sara. Entrevistaron a familiares y amigos en busca de conflictos recientes. Todos coincidieron en que la mujer era amable y no tenía enemigos, con una sola excepción: su exesposo, Lawrence. Su mejor amiga Laura relató a los investigadores cómo había cambiado la relación tras el nacimiento del hijo. Lawrence había abandonado el tratamiento con antidepresivos y se volvió agresivo, posesivo y violento. Comenzó a sospechar de infidelidades inexistentes y hasta irrumpió en su lugar de trabajo acusándola de tener una aventura con su jefe. Aquello provocó una investigación interna en la Agencia de Seguridad Nacional, con interrogatorios a decenas de empleados, aunque no se hallaron pruebas que respaldaran las acusaciones. Aún así, Lawrence estaba convencido de su versión. La tensión llegó a tal punto que un día, en medio de una discusión, amenazó a Sara con una pistola. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ella decidió divorciarse y obtuvo una orden de restricción en su contra. Pero la pesadilla no terminó ahí. Lawrence llegó a arrebatarle al niño en un momento de violencia y solo lo devolvió después de amenazarla con que nunca volvería a verlo si no accedía a sus exigencias. Sara vivía con miedo. De hecho, apenas un día antes del crimen, había confesado a su hermana que temía por su vida. Le pidió que cuidara de su hijo si algo llegaba a sucederle, pues no quería que quedara bajo la custodia de Lawrence. Ese presentimiento resultaría trágicamente certero. Cuando los detectives llevaron la noticia de la muerte de Sara a Lawrence, su reacción fue dramática. Cayó de rodillas, se cubrió el rostro con las manos y gritó desgarradoramente. Sin embargo, una vez que se calmó, su actitud cambió de inmediato. Negó cualquier vínculo con el asesinato y trató de desviar la atención hacia el jefe de Sara, insinuando que mantenían un romance secreto. Lawrence insistía en que la noche del crimen había permanecido en casa, respaldado por el testimonio de su familia. Para los investigadores, aquello no era suficiente. Era evidente que sus parientes podían estar protegiéndolo. Se procedió a tomar muestras de ADN y huellas dactilares de Lawrence, además de revisarlo en busca de lesiones que pudieran delatar un enfrentamiento. Para sorpresa de todos, no presentaba ni un solo rasguño. Con una orden judicial, la policía inspeccionó su hogar y su vehículo, pero no encontraron rastros de sangre ni los zapatos que coincidieran con las huellas descubiertas en la escena del crimen. Sin pruebas contundentes, la investigación comenzó a desviarse.
El siguiente paso fue verificar la versión de Lawrence sobre un supuesto romance de Sarah con su superior en la Agencia de Seguridad Nacional. Sin embargo, cuando lo localizaron, resultó que ya no trabajaba en la institución y residía en otro estado. Tras ser interrogado, negó cualquier relación fuera del ámbito laboral y aportó pruebas sólidas de que aquella noche cenaba con amigos lejos de Baltimore. La coartada se confirmó y esa línea de investigación se cerró rápidamente. En medio de la frustración, la policía volvió a enfocarse en la grabación del contestador que Laura había recibido. Aunque la calidad era pésima, decidieron enviarla a expertos con la esperanza de identificar la voz del asesino. El análisis inicial reveló algo inquietante. En medio de los gritos de Sarah parecía escucharse la palabra Mike. Los investigadores de inmediato pensaron en alguien cercano a Lawrence, su hermano, Michelangelo, a quien todos llamaban Mike. Mike vivía con sus padres y su hermano Lawrence. Según su declaración, aquella noche estaba en casa, pero los detectives sospechaban que podía haber participado en el crimen. Lo interrogaron y, para ponerlo a prueba, le hicieron escuchar la grabación mejorada. Mike negó escuchar su nombre y se mostró nervioso durante toda la entrevista. Tan nervioso que, al regresar a su casa después del interrogatorio, vomitó en el camino. El comportamiento era altamente sospechoso, aunque no constituía evidencia concluyente. El jefe de la investigación le entregó una tarjeta personal y le dijo que lo llamara cuando estuviera listo para decir la verdad. Pero en lugar de eso, un abogado contratado por la familia comunicó a la policía que cualquier conversación con Mike debía llevarse a cabo únicamente en presencia de representación legal. La investigación volvía a un callejón sin salida. Desesperados por avanzar, los detectives revisaron a otras personas del entorno. Se investigó al primer esposo de Sarah y también a la exesposa de Lawrence, pero ninguno tuvo relación con el crimen. De hecho, la exmujer de Lawrence aceptó colaborar con la policía. Con su ayuda, los agentes instalaron una línea intervenida en su teléfono y ella llamó a Lawrence para intentar sonsacar la información. Él, sin embargo, se mantuvo firme en su versión, aseguraba no tener idea de quién había asesinado a Sarah. Otra teoría emergió, la posibilidad de que el asesinato estuviera relacionado con el trabajo de Sarah en la Agencia de Seguridad Nacional. Al fin y al cabo, ella tenía acceso a información sensible. El propio organismo designó un equipo especial para revisar el caso, pero tras un análisis exhaustivo concluyeron que no existía conexión alguna entre el crimen y sus funciones profesionales. Mientras tanto, el laboratorio terminaba de analizar las muestras de sangre recogidas en la casa. Entre ellas, en el machete utilizado para el crimen, se halló ADN masculino que no pertenecía a Sarah. Con gran expectativa, lo compararon con el perfil de Lawrence. El resultado fue sorprendente, no coincidía. Tampoco correspondía a su hermano Mike ni a su padre. La policía, que hasta entonces había estado convencida de la culpabilidad de Lawrence, quedó desconcertada. La aparición de un perfil genético desconocido desbarataba la principal hipótesis. La investigación quedó estancada. Durante meses, los agentes revisaron registros de delincuentes, cruzaron bases de datos, analizaron el actuar de asesinos seriales en la zona, pero no hubo avances. Incluso enviaron nuevamente la grabación a expertos del FBI, quienes con tecnología más avanzada lograron determinar que Sarah nunca mencionó el nombre Mike. Lo que parecía una palabra era en realidad un grito sin sentido. El caso parecía destinado a enfriarse hasta que, 7 meses después, llegó un giro inesperado. El 1 de junio de 1999, el jefe de los detectives recibió una llamada del Departamento de Policía del Condado de Baltimore. Un recluso acababa de confesar haber asesinado a Sarah. Su nombre era Ardell Tickles, un joven de apenas 19 años que se encontraba en prisión esperando juicio por un robo armado en un restaurante de comida rápida. Según el testimonio de un compañero de celda, Ardell relató con lujo de detalles cómo había entrado a la casa de una mujer rompiendo la ventana y la había atacado con un machete. Describió las heridas con tanta exactitud que no quedaba duda. Hablaba del crimen de Sarah Williamson. El recluso que lo escuchó vio una oportunidad y negoció con las autoridades, portando una grabadora oculta para registrar nuevas confesiones. En la grabación, Ardell narraba con frialdad cómo había disfrutado prolongando el sufrimiento de su víctima. Pero lo que más impactó a los detectives fue su explicación del motivo. Dijo que alguien le había pagado $5,000 para matar a esa mujer. La policía, escéptica pero intrigada, se reunió con Ardell en prisión. Allí les confirmó que efectivamente había asesinado a la víctima, aunque confesó que ni siquiera sabía su nombre en aquel entonces. Agregó que no sentía arrepentimiento, porque según lo que le habían contado, la mujer era una persona terrible. Su empleador, según dijo,
Le había asegurado que Sara había maltratado cruelmente a una mujer embarazada de raza negra. Ardell afirmó que, en lugar de los 5.000 prometidos, solo recibió $3.000, pero que aceptó igualmente por convicción personal. Cuando los detectives le mostraron fotografías de Lawrence, su hermano y su padre, Ardell aseguró no reconocerlos. Con un detalle más perturbador aún, aclaró que no fue un hombre quien lo contrató, sino una mujer. El misterio se intensificaba. ¿Quién era esa mujer que había planeado el crimen con tanta precisión? La revelación de Ardell dejó a los investigadores desconcertados. ¿Quién era esa mujer capaz de manipular a un joven de 19 años para cometer un crimen tan atroz? Ardell aseguró que ella lo había llevado personalmente hasta la casa de la víctima días antes del asesinato, mostrándole dónde vivía Sara y dándole instrucciones precisas sobre cuándo y cómo actuar. Le indicó que el mejor momento sería un sábado, cuando Sara estaría sola, y le explicó detalles sobre el sistema de alarma del domicilio. Era evidente que aquella mujer conocía muy bien a la víctima. Con esta nueva información, los detectives rastrearon el lugar donde Ardell trabajaba, una lavandería en un asilo de ancianos de Baltimore. Solicitaron la lista de empleados con la esperanza de que él reconociera algún rostro. Al revisar los nombres, algo llamó poderosamente su atención. Uno de ellos pertenecía a Emilia, la madre de Lawrence. En cuanto Ardell vio su fotografía, no dudó, era la mujer que lo había contratado para asesinar a Sara. El joven se sorprendió profundamente al descubrir que no era una simple desconocida, sino la suegra de la víctima. Según él, Emilia solía llevar a su nieto a la lavandería y, por esa razón, Ardell había pensado que se trataba de la niñera del niño. Jamás imaginó que en realidad era parte de la familia de la mujer que iba a matar. Ardell confesó que aceptó el trabajo convencido de que Sara era una persona despreciable, pero al descubrir que todo había sido una farsa, se sintió engañado. Aún así, ya era demasiado tarde, la tragedia estaba consumada. Para los detectives, la confesión era clave, pero necesitaban pruebas adicionales que vincularan directamente a Emilia con el crimen. Una declaración no bastaba para condenarla. Comenzaron entonces a indagar más a fondo entre los conocidos de Ardell. Encontraron a una mujer que accedió a colaborar a cambio de inmunidad. Ella relató que el mismo día del asesinato, Ardell le pidió que la ayudara a rentar un automóvil, pues por ser menor de edad no podía hacerlo por sí mismo. Al principio pensó que se trataba de una broma y aceptó. Horas más tarde, Ardell devolvió el coche, pero ella notó que sus botas estaban cubiertas de sangre. Cuando lo confrontó, él respondió que acababa de librarse del diablo y le pidió ayuda. Juntos condujeron hasta un terreno baldío, donde Ardell quemó las botas. Durante el regreso, fueron detenidos por 2 oficiales que revisaron el auto y encontraron un cuchillo con manchas de sangre debajo de un asiento. Sin embargo, inexplicablemente, los policías no realizaron arrestos en ese momento y simplemente confiscaron el arma. Las pesquisas revelaron otro dato crucial. En las semanas previas al crimen, Emilia había retirado $2.500 de su cuenta bancaria. Poco después, el mismo monto apareció en la cuenta de Ardell. El rastro del dinero fortalecía la teoría de la conspiración. La pieza final llegó desde el laboratorio. Las muestras de sangre halladas en el machete coincidían perfectamente con el ADN de Ardell. Con esta evidencia irrefutable, fue acusado formalmente de asesinato. Pero la investigación no terminó ahí. El siguiente objetivo era Emilia. La policía la detuvo y la trasladó a la comisaría. Allí, Emilia llamó por teléfono a Lawrence, y con voz temblorosa, le dijo que iba a ir a prisión. La reacción de su hijo fue fría, distante. No preguntó por qué ni mostró sorpresa. Parecía aceptar la noticia con inquietante naturalidad. Ante los interrogatorios, Emilia se negó a responder preguntas y exigió la presencia de un abogado. El caso contra ella era sólido, pero no infalible. Los detectives sabían que para conseguir una condena necesitaban algo más, una confesión. Por eso recurrieron a una estrategia arriesgada. Le dijeron que si descubrían que Lawrence había tenido conocimiento del asesinato, perdería para siempre la custodia de su nieto. Emilia permaneció sola durante horas en la sala de interrogatorio. Finalmente, cedió. Renunció al abogado y aceptó confesar. Su voz cargada de resentimiento reveló un desprecio profundo hacia Sara. Afirmó que nunca la había considerado digna de su hijo ni de su familia, y que su antipatía se intensificó tras el nacimiento del nieto. Pensaba que Sara lo educaba de manera equivocada y que no prestaba atención a sus consejos. Las discusiones entre ambas se volvieron cada vez más frecuentes y amargas. Cuando Sara tomó la decisión de divorciarse, Emilia sintió que su paciencia se agotaba. Temía perder el contacto con su nieto y eso, según dijo,
la llevó a buscar venganza. Insistió en que nunca quiso que la nuera muriera, que únicamente había hablado con Ardell sobre su enojo y frustración, y que fue él quien ofreció asustar a Sara. Según Emilia, el muchacho aseguró que solo arrojaría piedras a la casa para darle un escarmiento. Los detectives escucharon con escepticismo. Resultaba difícil creer que una mujer que había entregado miles de dólares creyera que se trataba de un simple acto de vandalismo. La sospecha era clara. Emilia había urdido un plan de asesinato y había manipulado a Ardell para ejecutarlo. Aunque la anciana intentó desligar a su hijo Lawrence de toda responsabilidad, los investigadores nunca pudieron demostrar que él hubiera estado involucrado directamente. Sin embargo, la confesión de Emilia, unida a la evidencia financiera y genética, cimentaba un caso que pronto llegaría a los tribunales. El primero en sentarse en el banquillo de los acusados fue Ardell. Durante el juicio intentó presentarse como una víctima de manipulación. Aseguró que Emilia lo había engañado, que lo hizo creer que Sara era una mujer despreciable y que él, en su ingenuidad, aceptó cometer el crimen convencido de que hacía justicia. Dijo que en los meses posteriores había rezado por el alma de Sara y por el bienestar de su familia, como si eso pudiera borrar la brutalidad de sus actos. Sin embargo, el jurado no se dejó conmover. La frialdad de los detalles que él mismo había narrado y la brutalidad del ataque no dejaban espacio para la compasión. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Semanas después comenzó el juicio contra Emilia. Corría enero del año 2000 y la sala estaba llena de expectativa. Ninguno de sus familiares asistió a respaldarla. Ni su hijo Lawrence, ni sus nietos, ni nadie más. Estaba sola, enfrentando el peso de las pruebas. Su defensa intentó argumentar que no existía una conexión directa entre ella y el asesinato, que Ardell actuó por cuenta propia y que las palabras de una anciana no podían ser tomadas como una orden de muerte. Pero los fiscales presentaron el rastro del dinero, la confesión del propio Ardell, las declaraciones de testigos y la grabación de su propia admisión. El panorama era claro. El veredicto llegó implacable, culpable. Emilia fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La misma sentencia que su cómplice, pero con un peso moral distinto. Ella no blandió el machete, no estuvo presente en los últimos segundos de vida de Sara, pero fue la mente que encendió la chispa de aquel crimen atroz. Años más tarde, en 2009, Emilia intentó apelar. En su escrito declaró que había perdonado a Sara y que ésta, según sus palabras, no merecía morir. Sus declaraciones eran contradictorias, confusas, y solo confirmaban el resentimiento que nunca pudo dejar atrás. El tribunal rechazó la apelación sin titubear, ratificando la condena inicial. La historia de Sara Williamson quedó marcada como un ejemplo desgarrador de cómo los lazos familiares pueden transformarse en una trampa mortal. La mujer que debía ser un apoyo para ella y para su hijo se convirtió en su verdugo en las sombras. En cuanto al niño de Sara, su vida tomó un rumbo inesperado. Tras la tragedia, quedó bajo la custodia de Lawrence y de la familia de él. El tiempo pasó y Lawrence rehizo su vida, volvió a casarse y tuvo 3 hijos más. El hijo que compartió con Sara creció en ese hogar, lejos de la memoria constante de la madre a la que le arrebataron la vida. El 8 de febrero de 2023, el destino volvió a escribir un capítulo final en esta historia. Lawrence murió a los 57 años, en el día del cumpleaños de Sara. Una coincidencia cruel que cerró de manera simbólica un ciclo lleno de dolor. Hoy, Emilia sigue con vida. Tiene 89 años y permanece en prisión, cumpliendo su condena sin esperanza de recuperar la libertad. Ardell también continúa tras las rejas. Aunque recientemente obtuvo la oportunidad de solicitar libertad condicional, en 2024 su petición fue rechazada. El sistema determinó que debía seguir pagando por la atrocidad que cometió siendo apenas un joven de 19 años. El caso Williamson no solo dejó al descubierto la violencia de un crimen, sino la fragilidad de los vínculos humanos. Una madre, una suegra, un hijo, un nieto, todos atrapados en una red de odio, engaños y obsesiones que culminó en un acto irreversible. La vida de Sara, brillante, prometedora y llena de sueños, fue apagada no por un extraño, sino por aquellos que debieron protegerla. Lo más perturbador de esta historia no fue únicamente la sangre derramada, sino la certeza de que la traición vino de adentro, desde el círculo íntimo que se supone sagrado. Y ese hecho, más allá de las condenas y los juicios, seguirá resonando como un eco doloroso en la memoria de quienes conocieron a Sara Williamson y en quienes escuchamos su historia hoy. El asesinato de Sara Williamson dejó cicatrices profundas no solo en su familia, sino también en la comunidad que siguió de cerca cada etapa del caso.
La brutalidad con la que fue arrebatada su vida convirtió a la investigación en una obsesión para los detectives, quienes durante meses lidiaron con callejones sin salida, sospechas erróneas y pistas contradictorias. Lo que comenzó como un aparente robo se reveló con el tiempo como un plan cuidadosamente urdido dentro de su propio círculo familiar. La figura de Ardell, el joven que ejecutó el crimen, expuso el rostro de una violencia irracional, motivada tanto por el dinero como por el engaño. Su relato frío sobre cómo había disfrutado alargando el sufrimiento de Sarah fue una muestra escalofriante de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Y aunque en el juicio intentó disfrazarse de víctima de manipulación, la realidad era que él había blandido el machete, él había convertido la casa de Sarah en un escenario de horror. La sentencia de cadena perpetua fue la respuesta que la justicia consideró necesaria, pero no fue suficiente para borrar el dolor ni para devolver la vida a una mujer inocente. Emilia, por su parte, representó la cara más amarga de la traición familiar. La madre del exesposo de Sarah se convirtió en la autora intelectual del asesinato. Su desprecio hacia la nuera había ido creciendo con los años, alimentado por resentimientos y por la obsesión de no perder el contacto con su nieto. En lugar de buscar la reconciliación, eligió la venganza. Manipuló a un joven vulnerable, le pagó y le entregó la información necesaria para ejecutar el crimen. La frialdad de su plan y la forma en que intentó negar su responsabilidad hasta el último momento la convirtieron en una figura siniestra dentro de la historia. El detalle más inquietante fue la indiferencia con la que Lawrence, el hijo de Emilia y exesposo de Sarah, reaccionó ante el arresto de su madre. No mostró sorpresa ni preocupación, como si supiera de antemano lo que ella había hecho o como si, simplemente, no le importara. Aunque nunca se pudo probar su participación, su sombra quedó marcada en la tragedia. El hijo de Sarah creció bajo el cuidado de la familia paterna, rodeado de personas que formaron parte del oscuro entramado que llevó a la muerte de su madre. Ese hecho, por sí solo, es una de las ironías más crueles del caso. La víctima fue arrancada de este mundo por decisión de quienes luego se quedaron con lo más preciado para ella, su hijo. La vida siguió su curso. Lawrence rehizo su camino, volvió a casarse y tuvo más hijos, tratando de reconstruir una normalidad que en realidad estaba cimentada sobre la sangre de Sarah. Pero el destino, caprichoso y cruel, decidió cerrar el círculo el 8 de febrero de 2023, día en que Lawrence murió a los 57 años. Aquella fecha coincidía exactamente con el cumpleaños de la mujer cuya vida había terminado de manera tan atroz décadas atrás. Hoy Emilia sobrevive en prisión, con 89 años, enfrentando cada día el peso de su condena y de sus decisiones. Ardell, aquel joven de 19 años que alguna vez pensó que mataba a un demonio, también continúa tras las rejas. A pesar de que recientemente solicitó libertad condicional, su petición fue rechazada en 2024. Ambos siguen pagando el precio de sus actos, aunque nada podrá reparar el vacío dejado por la ausencia de Sarah. El caso Williamson nos recuerda que el peligro más terrible no siempre acecha en la oscuridad de la calle ni en manos de desconocidos. A veces se esconde en el calor del hogar, disfrazado de familia, en aquellos que deberían protegernos. La historia de Sarah es la prueba dolorosa de que el odio y la obsesión, cuando se incuban en el corazón de quienes nos rodean, pueden transformarse en una sentencia de muerte. Y es precisamente esa traición la que convierte este crimen en algo más que una tragedia personal, lo convierte en una advertencia universal. Nadie espera ser herido por su propia familia, pero Sarah Williamson fue destruida por los lazos que debieron darle seguridad. Esa es la herida más profunda de todas, la que ni el tiempo ni la justicia podrán sanar jamás. El asesinato de Sarah Williamson no fue solo un hecho policial, sino un relato de cómo el rencor y la obsesión pueden pudrir los cimientos de una familia. Una mujer brillante, dedicada a su hijo, con una carrera prometedora y sueños por cumplir, vio truncada su vida en la intimidad de su hogar, el lugar que debería haber sido su refugio seguro. Y detrás de aquel crimen no estaba un extraño, ni un delincuente común en busca de dinero fácil, sino alguien de su propio círculo, alguien que compartía la sangre del hombre con quien había formado una familia. El expediente judicial dejó al descubierto los matices de esta tragedia. Ardell, con apenas 19 años, fue el brazo ejecutor, pero también una pieza manipulada, convencido de que cometía un acto justificado. Su juventud no lo eximió de la brutalidad con la que atacó a Sarah, ni del placer perturbador con el que describió sus últimos instantes de vida. La condena a cadena perpetua reflejó la gravedad de sus actos, pero nunca borrará el eco de los gritos registrados en aquel contestador telefónico que sellaron el destino del caso. Emilia, en cambio, representó la cara más retorcida de la venganza. Fue ella quien alimentó la idea, quien proveyó el dinero, quien abrió la puerta a la violencia bajo el disfraz de una abuela preocupada.
Su resentimiento hacia Sara se convirtió en un veneno mortal. Y aunque en sus declaraciones intentó suavizar su papel asegurando que solo quería asustarla, la evidencia fue contundente: ella había planeado el asesinato de su nuera. El jurado la declaró culpable y la condenó al mismo destino que su cómplice: morir en prisión. El paso de los años no trajo redención. En 2009, cuando intentó apelar su sentencia, Emilia pronunció palabras contradictorias que solo reflejaban la amargura que siempre cargó. Dijo haber perdonado a Sara, como si la víctima hubiese sido culpable de su propio destino. La justicia no le creyó, y su condena quedó intacta. Hoy, a sus 89 años, la mujer sigue encarcelada, enfrentando el final de su vida entre rejas. Mientras tanto, el hijo de Sara creció lejos de su madre, bajo el cuidado de la misma familia que, directa o indirectamente, fue responsable de su tragedia. El destino le negó la posibilidad de conocer la verdad desde niño y lo obligó a vivir marcado por decisiones que él nunca tomó. Lawrence, su padre, rehizo su vida, se volvió a casar y tuvo más hijos, como si intentara enterrar el pasado bajo una apariencia de normalidad. Pero el tiempo, implacable, lo alcanzó el 8 de febrero de 2023, día en que falleció a los 57 años. Aquella fecha coincidía con el cumpleaños de Sara, un recordatorio irónico y cruel de la vida que él mismo había ayudado a destrozar. Ardell, por su parte, continúa en prisión. Aunque obtuvo la oportunidad de solicitar libertad condicional, su petición fue rechazada en 2024. El joven que alguna vez pensó que eliminaba a un demonio hoy es un hombre adulto condenado a pasar su vida detrás de los barrotes, cargando con el peso de un crimen que nunca debió cometer. La historia de Sarah Williamson trasciende el expediente policial. Es un reflejo de la fragilidad de los vínculos humanos y de cómo la envidia, el control y el odio pueden gestar una tragedia inimaginable. La víctima no murió a manos de un extraño, sino a causa de la traición más cercana, la de su propia familia política. Y ese hecho convierte su historia en una de las más perturbadoras que se recuerdan. Hoy, lo único que queda es la memoria de una mujer brillante, apasionada por su trabajo y por los sueños que jamás pudo cumplir. Su muerte es un recordatorio doloroso de que el verdadero peligro, a veces, se encuentra en el interior del hogar. Y esa verdad, más allá de condenas, juicios y años transcurridos, sigue siendo la lección más dura que dejó el caso Williamson, que incluso los lazos de sangre pueden convertirse en cadenas de muerte. Una mañana que parecía rutinaria se transformó en el inicio de un misterio que marcaría a toda una comunidad. Leslie Jennings, una mujer de 48 años, no se presentó a su trabajo el 2 de mayo del 2001. Aquel gesto, que podría parecer insignificante en otras circunstancias, encendió de inmediato las alarmas. Leslie nunca había faltado sin avisar, ni mucho menos había llegado tarde. Media hora después de la hora pactada, su jefe, preocupado por la ausencia inusual, intentó localizarla. Al no obtener respuesta, recurrió al número de contacto de su hija, pero la joven, estudiante universitaria, no vivía ya en casa y desconocía el paradero de su madre. El jefe entonces contactó al esposo de Leslie, Carl, quien aseguró haber salido de la casa alrededor de las 7:30 de la mañana, momento en que su esposa aún se preparaba para acudir a la oficina. Según su relato, lo habitual era que ella saliera minutos después, caminara hasta la parada de autobús y viajara a Washington, un trayecto que le tomaba aproximadamente una hora. Para ese momento, Leslie debería haber estado ya en su escritorio. Carl, inquieto, intentó llamar al teléfono de casa, pero nadie contestó. Su preocupación aumentaba con cada minuto, temiendo lo peor. Tomó entonces la decisión de regresar a la vivienda. El jefe de Leslie, igualmente intranquilo, hizo lo mismo y ambos coincidieron en la entrada de la casa cerca del mediodía. Lo primero que notaron fue inquietante: la puerta principal no estaba cerrada con llave. El silencio reinaba en el interior. Al avanzar por el pasillo, se toparon con algo perturbador: manchas rojizas en las paredes que parecían sangre y rastros similares en el suelo. El jefe reaccionó de inmediato llamando al 911 mientras Carl recorría las habitaciones en busca de su esposa. En el sótano, encontró al perro de la familia encerrado, pero de Leslie no había rastro. El operador de emergencias les pidió salir para no contaminar posibles pruebas, por lo que ambos hombres aguardaron en el exterior junto con el animal. Minutos más tarde, los oficiales llegaron y comenzaron a inspeccionar la vivienda. Al subir al segundo piso, la escena fue sobrecogedora. En la ducha de un baño yacía el cuerpo de Leslie Jennings, boca abajo. La posición sugería que había sido asesinada en otro lugar de la casa y posteriormente arrastrada hasta allí. La hipótesis más sólida era que el culpable intentó lavar el cuerpo para eliminar cualquier rastro de ADN.
Los peritos confirmaron que alguien había tratado de limpiar huellas de sangre en el pasillo y en la puerta, además de hallar manchas en el fregadero de la cocina, en el baño del primer piso e incluso en el bote de basura. Todo apuntaba a que el asesino permaneció en la vivienda un tiempo considerable tras cometer el crimen, intentando borrar cualquier evidencia. Pero la cantidad de sangre hacía esa tarea imposible. Los investigadores notaron un detalle llamativo. Se habían empleado productos de limpieza, pero no encontraron ninguno de esos artículos en la casa, lo que indicaba que el asesino los había traído consigo. A pesar de la contundencia de los indicios, el departamento de policía local mostró reticencia en catalogar el caso como homicidio. Decidieron esperar los resultados de la autopsia, planteando la posibilidad, aunque poco coherente, de un accidente doméstico. Se llegó a especular que Leslie podría haber caído mientras limpiaba, golpeándose con fuerza en el baño. Sin embargo, la escena desmentía esa teoría. Las dudas y la falta de una acción decidida en la investigación marcaron los primeros pasos del caso. Lo que estaba claro es que algo terrible había sucedido aquella mañana dentro de esa casa en Chevy Chase, un vecindario tranquilo y acomodado, donde la violencia parecía un concepto ajeno y distante. Sin embargo, en pocas horas, el hogar de Leslie Jennings se convirtió en escenario de un crimen atroz que sacudiría a toda la comunidad y cuya verdad tardaría décadas en salir a la luz. El informe forense no dejó lugar a dudas. Leslie Jennings había sido asesinada. Su cuerpo presentaba 7 heridas en la cabeza, compatibles con golpes violentos contra los bordes filosos del zócalo del pasillo. Todo indicaba que el agresor la había derribado y repetidamente estrellado su cabeza contra el suelo. Además, los peritos identificaron numerosas escoriaciones y señales claras de estrangulamiento. La conclusión fue contundente. La mujer murió tras una brutal pelea en el corredor, y después su cuerpo fue trasladado a la ducha en un intento torpe de borrar huellas. Los investigadores recogieron muestras de sangre en cada rincón y las enviaron al laboratorio. Ya no había duda, se trataba de un homicidio, y la policía debía actuar con premura. Pero la incertidumbre seguía siendo enorme. ¿Quién podría querer hacerle daño a Leslie, una mujer sin enemigos, sin disputas y con una vida aparentemente tranquila? Como dicta el manual en este tipo de casos, la mirada de los agentes se dirigió primero hacia su esposo. Carl declaró haber salido de casa a las 7:30 de la mañana, momento en que su esposa aún se preparaba para ir al trabajo. Un vecino corroboró haberlo visto abandonar la vivienda y saludar a alguien desde la ventana. Sus colegas también confirmaron su puntual llegada a la oficina, donde permaneció hasta recibir la llamada del jefe de Leslie. El testimonio y la coartada parecían sólidos. Además, en su cuerpo no había ni rasguños ni moretones, algo casi imposible de ocultar para un asesino que se habría enfrentado a una víctima que luchó con tanta ferocidad. Las amistades cercanas de la familia insistieron en que el matrimonio era estable y feliz, sin conflictos aparentes. Semanas después, el laboratorio entregó resultados reveladores. En 3 lugares distintos de la casa aparecieron rastros de ADN masculino que no pertenecían a Carl. Bajo las uñas de Leslie, además, se encontraron partículas de piel de ese mismo individuo. Todo apuntaba a que la víctima había arañado a su atacante, dejando una prueba irrefutable de lucha. Sin embargo, cuando los expertos compararon el material con la base de datos nacional, no hubo coincidencias. El sospechoso seguía siendo un fantasma. Los detectives ampliaron el rango de búsqueda. Recogieron muestras de hombres cercanos a Leslie, amigos, conocidos, antiguos colegas. Una tras otra, las comparaciones resultaron negativas. Con cada puerta que se cerraba, el caso parecía hundirse más en un callejón sin salida. Al reconstruir la cronología, los agentes calcularon que el asesino tuvo poco más de 2 horas para ingresar a la casa, matar a Leslie, intentar limpiar la escena y huir. La sangre mal lavada sugería que no tuvo tiempo suficiente para terminar. Una teoría perturbadora tomó forma. Cuando Carl y el jefe de Leslie llegaron al mediodía, el asesino podría haber estado aún dentro, escapando por la puerta trasera al verlos acercarse. Sin evidencias sólidas ni un motivo claro, la investigación se estancó. Se barajó la posibilidad de que fuera un robo fallido, pero nada de valor desapareció de la vivienda. La hipótesis de un ajuste de cuentas personal tampoco encajaba. Leslie no tenía enemigos, ni conflictos con nadie. Todo indicaba un crimen aleatorio, incomprensible y carente de sentido. La frustración crecía entre los investigadores. Años después, con varios homicidios sin resolver en la región, se creó un grupo especial para revisar los expedientes más antiguos, incluidos 6 casos sospechosos de estar relacionados. Se analizó la posibilidad de un asesino serial que operaba en distintos barrios. Sin embargo, el avance fue nulo.
Ninguno de los expedientes guardaba relación con el crimen de Leslie. El tiempo siguió su marcha implacable. Durante meses y luego años, no hubo nuevos indicios. La investigación se enfrió y quedó suspendida en la incertidumbre. Entre los habitantes de Chevy Chase, la calma del vecindario se había fracturado. Las familias, acostumbradas a vivir sin cerrar las puertas con llave, comenzaron a sentirse vulnerables. Leslie Jennings ya no era solo una víctima. Su nombre se transformó en un recordatorio de que incluso en los lugares más seguros podía irrumpir la violencia más brutal. Sin un sospechoso, sin motivo y sin justicia, el caso quedó varado, mientras el dolor y las preguntas sin respuesta seguían marcando la vida de su familia. Los años se acumularon sin respuestas, y el caso de Leslie Jennings se hundió en un limbo doloroso. Para muchos, la falta de avances se transformó en sospechas hacia el propio Carl. Había quienes estaban convencidos de que el viudo había logrado engañar a los investigadores y escapar de la justicia. Sin embargo, su hija Lauren siempre defendió su inocencia. Durante más de una década, permaneció firme a su lado, convencida de que su padre jamás habría hecho algo así. En 2017, Carl falleció por causas naturales. Lauren, devastada, declaró que él murió con el corazón roto, sin llegar a saber quién había arrebatado la vida de su esposa. 21 años después del crimen, en 2022, la policía decidió dar un nuevo impulso a la investigación. Se creó un equipo especializado en casos sin resolver, que revisó el expediente de Leslie desde el principio. El asesino seguía sin aparecer en las bases de datos del FBI, pero los detectives optaron por usar un recurso más reciente, la genealogía genética. Para ello enviaron las muestras al laboratorio de una empresa llamada Outram, especializada en rastrear vínculos familiares a través de bases de datos públicas de ADN, donde miles de personas cargan sus resultados voluntariamente. El proceso era complejo, pero efectivo. Aunque el asesino no estuviera registrado, era posible localizar a un pariente lejano. A partir de ahí, los expertos construían un árbol genealógico que, combinando edad, lugar de residencia y otros factores, permitía reducir el círculo hasta dar con un sospechoso. La primera pista apareció rápido. Un hombre en Rumanía resultó ser un pariente distante del asesino. Aunque la relación era lejana, esa conexión abrió la puerta a una investigación exhaustiva que tardó 2 años en desarrollarse. Finalmente, los analistas acotaron la búsqueda a una familia que residía en la zona en la época del crimen, los Gligar. El apellido no era del todo desconocido. Al revisar los archivos antiguos, los detectives hallaron una nota de 2002 en la que un vecino recomendaba investigar a un tal Eugene Gligor. En su momento, la pista fue ignorada. Pero ahora, con la evidencia genética, el nombre cobró un peso abrumador. Las sorpresas no terminaron ahí. Eugene no era un extraño para la familia Jennings. Durante 5 años había sido pareja de Lauren, la hija de Leslie. Se conocieron en la secundaria, cuando ambos tenían 15 años. Eugene vivía a solo 10 minutos de distancia y frecuentaba con regularidad la casa de los Jennings. Leslie lo consideraba un buen muchacho, aunque Carl siempre sintió una desconfianza difícil de explicar. La relación terminó cuando ambos cumplieron 20 y Lauren ingresó a la universidad. La ruptura fue pacífica, sin peleas ni resentimientos aparentes. Después de eso, Eugene desapareció de la vida de la joven. Pero su historial con la justicia empezó a ensuciarse: arrestos por posesión ilegal de armas, robos menores y conducción en estado de ebriedad. Lo extraño era que pertenecía a una familia acomodada, sin necesidad económica que justificara esos delitos. Ninguno de esos cargos, sin embargo, ameritó tomarle una muestra de ADN, razón por la cual nunca apareció en las bases del FBI. Existía además un incidente inquietante en su pasado. A los 16 años, una mujer denunció haber sido atacada por un adolescente cuyo retrato hablado coincidía con Eugene. Él lo negó todo, y sus amigos, incluida Lauren, defendieron su inocencia ante la policía. El caso quedó en nada. En 2001, al momento del asesinato de Leslie, Eugene tenía 21 años. 2 meses después del crimen, se mudó junto con su madre a Washington, donde pasó desapercibido durante más de 2 décadas, sin mayores problemas legales. Que la policía jamás lo hubiera entrevistado, pese a tener su nombre en una pista tan temprana, era un error mayúsculo que con los años se convertiría en un punto de vergüenza para el departamento. Cuando el equipo de 2022 lo identificó gracias a la genealogía genética, Eugene Gligor se transformó en el principal sospechoso de un crimen que había permanecido congelado durante más de 20 años. En 2024, los detectives ya tenían claro a quién debían seguirle la pista. Eugene Gligor vivía en Washington y trabajaba en una empresa de equipos de videovigilancia.
El reto era obtener su ADN sin alertarlo. Pronto surgió la oportunidad. Sabían que regresaría de un viaje a Europa el 9 de junio. Con la colaboración de agentes en el aeropuerto, idearon un plan simple pero eficaz. Un oficial lo apartó para una supuesta revisión rutinaria, y en la sala de espera, colocó varias botellas de agua sobre la mesa. Eugene tomó una, bebió y después la arrojó a la basura. Esa botella fue recogida de inmediato y enviada al laboratorio. Los resultados fueron irrefutables. El ADN de la botella coincidía plenamente con el encontrado bajo las uñas de Leslie Jennings. La víctima lo había arañado en su lucha desesperada, dejando una prueba que lo vinculaba directamente al asesinato. Con esa confirmación, la policía ya no tenía dudas. Días después, Eugene fue detenido frente a su apartamento. Durante el interrogatorio, los detectives comenzaron con preguntas básicas. ¿Cuándo había sido la última vez que tuvo contacto con Lauren o con su madre? Si había estado en la casa después de la ruptura. Eugene fingía no entender, respondía evasivamente, hasta que pidió la presencia de un abogado. Fue entonces cuando los agentes decidieron mostrar sus cartas. Le informaron que su ADN estaba en la escena del crimen. La reacción del sospechoso fue desconcertante. Con voz temblorosa, aseguró que nunca había entregado una muestra de ADN. Después, dijo que no recordaba nada, que no sabía qué contestar. Nervioso, pidió llamar a su novia para pedir ayuda. En ese momento, comenzó a llorar, o al menos a fingirlo, porque el detective notó que no derramaba ni una sola lágrima. Cuando lo confrontaron con ello, Eugene justificó su llanto seco diciendo que estaba deshidratado. El espectáculo terminó en una especie de histeria. Acusó a la policía de querer incriminarlo, insistió en su amnesia, pero nunca dio una explicación coherente. La escena solo reforzó la certeza de los investigadores. Estaban frente al asesino de Leslie. No necesitaban una confesión. El ADN, presente en varios puntos de la casa y bajo las uñas de la víctima, era una evidencia imposible de refutar. Eugene fue acusado de asesinato en primer grado. La noticia cayó como un rayo entre quienes lo conocían. Muchos lo describían como un hombre amable, optimista, incapaz de hacer daño. Destacaban su participación en actividades comunitarias y sus generosas donaciones a causas benéficas. Pero otros no se sorprendieron en lo absoluto. Una exnovia confesó que durante las discusiones Eugene perdía el control, lanzaba objetos, golpeaba paredes y la amenazaba con una violencia desmedida. Su propio hermano admitió haberle temido, convencido de que algún día podría agredirlo seriamente. Lauren, por su parte, quedó destrozada. No podía concebir que aquel chico con el que compartió 5 años de su juventud hubiese asesinado a su madre. Recordó con horror que, después del crimen, se había topado con Eugene y le contó lo sucedido. Él la abrazó, la miró a los ojos y le dijo, «Lo siento mucho». Ahora, comprendía que esas palabras tenían un peso siniestro. El proceso judicial tardó meses en arrancar. En mayo de 2025, la fiscalía le ofreció un acuerdo. Si aceptaba declararse culpable, el cargo bajaría de homicidio en primer grado a homicidio en segundo grado, lo que reducía la condena máxima a 30 años de prisión. Eugene aceptó. Reconoció su responsabilidad, pero nunca explicó el porqué. El acuerdo no lo obligaba a revelar los detalles ni el motivo del crimen. Así, más de 2 décadas después, el caso se resolvía formalmente con un culpable tras las rejas. Pero la verdad, esa verdad completa que tanto anhelaban los familiares y la comunidad, seguía siendo un misterio. Eugene Gligor jamás quiso explicar por qué asesinó a Leslie Jennings. La gran incógnita del caso permanecía intacta. ¿Por qué Eugene Gligor asesinó a Leslie Jennings? La fiscalía tenía suficientes pruebas materiales para condenarlo, pero ninguna explicación sobre lo que lo motivó aquella mañana de mayo del 2001. Los detectives elaboraron varias teorías. La más aceptada era la de un robo frustrado. Eugene conocía la casa a la perfección. Durante años había sido casi un segundo hogar para él, lo que la convertía en un blanco fácil. Tal vez creyó que la vivienda estaría vacía y entró con la intención de llevarse algo de valor. Pero Leslie estaba allí, y al enfrentarlo, la situación se tornó violenta. Ella lo reconocía, sabía exactamente quién era, y esa certeza pudo haberlo llevado al pánico. El resultado, una agresión brutal que terminó con su vida. Sin embargo, había huecos en esa versión. En la casa no se encontraron signos de allanamiento. Las cerraduras no estaban forzadas. Todo indicaba que Leslie misma abrió la puerta. Y no tenía razón para sospechar. Eugene había sido parte de su familia durante años. Tal vez él simplemente tocó y ella lo dejó entrar, sin imaginar que la recibiría con violencia.
El otro gran interrogante era la falta de un arma. El asesino no llevó consigo ningún objeto contundente ni cuchillo. Todo sugiere que la confrontación fue inesperada, un estallido de violencia descontrolada que utilizó lo que tenía a mano: el pasillo, las paredes, el piso. Esa circunstancia alimentaba otra hipótesis más oscura. ¿Y si su verdadero objetivo nunca fue robar? ¿Y si entró con la intención de matarla? Esa posibilidad abría un vacío aún mayor, pues no existía un motivo aparente. Eugene se negó a hablar. Durante largas horas de interrogatorios posteriores a su arresto, los detectives intentaron arrancarle una explicación. Pero él repetía lo mismo: no recuerdo nada. Tal vez era un intento desesperado de cubrirse, tal vez un muro psicológico para no enfrentar lo que había hecho. Lo cierto es que el silencio convirtió el crimen en un enigma imposible de descifrar. Mientras tanto, la comunidad miraba hacia el pasado con rabia. La policía recibió duras críticas. Una pista clara había llegado apenas un año después del asesinato, con el nombre del sospechoso. Sin embargo, los investigadores originales nunca lo entrevistaron, ni siquiera intentaron obtener su ADN. Una omisión inexplicable que, de haberse evitado, podría haber resuelto el caso en 2002. En cambio, la verdad permaneció oculta más de 20 años. Carl murió sin conocerla. Lauren cargó con la sospecha hacia su padre durante años, hasta que el ADN demostró que él era inocente. Y todo porque en su momento alguien no hizo las preguntas necesarias. El caso Jennings se convirtió en un hito en Maryland, el primero resuelto mediante genealogía genética, una técnica que desde entonces ha destapado cientos de crímenes en todo Estados Unidos. Una herramienta poderosa, capaz de romper el silencio de décadas y dar respuestas cuando parecía que no quedaba nada por descubrir. Pero en este caso, aunque hubo justicia en los tribunales, la verdad emocional quedó incompleta. Eugene Gligor aceptó su culpa, recibió su condena y regresó al silencio. Nunca explicó sus razones, nunca confesó lo que pensaba, nunca pidió perdón a la familia que alguna vez lo acogió como a un hijo. Y así, el misterio persiste. No sobre quién fue el asesino, sino sobre lo más perturbador: ¿por qué lo hizo? Un vacío que, quizás, jamás se llenará. Con la sentencia ya dictada, el caso de Leslie Jennings parecía haber llegado a su fin, al menos en el plano judicial. Sin embargo, la sensación general era de cierre incompleto. Para la familia y para la comunidad, aún quedaba un vacío imposible de llenar: el motivo. Eugene Gligor había aceptado su culpabilidad, pero jamás reveló por qué lo hizo. Esa pregunta quedó flotando en el aire, como una herida abierta que ni el paso de los años ni la justicia podían cicatrizar. Lauren, la hija de Leslie, vivió con la sombra del crimen durante más de 2 décadas. Primero, defendiendo a su padre de las sospechas que lo perseguían. Luego, enfrentando la verdad devastadora de que el asesino había sido alguien cercano, alguien a quien ella misma había amado y considerado parte de su familia. Para ella, la condena no fue un alivio total, sino un recordatorio del engaño y la traición más cruel que pudo haber imaginado. El caso también dejó una marca indeleble en el departamento de policía. La revelación de que tuvieron el nombre del asesino apenas un año después del crimen y no lo investigaron fue un golpe demoledor a su credibilidad. Las críticas públicas no tardaron en llegar. Si hubieran seguido esa pista, el crimen podría haberse resuelto en 2002. Tal vez Carl habría muerto en paz, sabiendo quién había asesinado a su esposa. Tal vez Lauren no habría cargado tantos años con la sospecha sobre su padre. Pero el tiempo no retrocede, y los errores del pasado se volvieron irreparables. Pese a ello, el caso Jennings se convirtió en un referente histórico. Fue el primero en Maryland resuelto mediante genealogía genética, una técnica que ya ha servido para esclarecer cientos de homicidios en el país. Un método innovador que demostró que, incluso después de décadas, la ciencia puede romper el silencio y señalar a los culpables. Aún así, nada devolvió la tranquilidad a Chevy Chase. La comunidad jamás olvidó aquella mañana en la que una mujer desapareció de su rutina diaria y, horas después, fue hallada brutalmente asesinada en su propio hogar. El recuerdo de Leslie Jennings quedó grabado como un símbolo de vulnerabilidad, una prueba dolorosa de que la violencia puede irrumpir incluso en los lugares más seguros. Hoy, el nombre de Leslie no solo evoca a una víctima, sino también la fuerza de una verdad que tardó más de 20 años en emerger. La justicia, aunque tardía, llegó finalmente. Pero el misterio del por qué permanece como un eco inquietante, una pregunta que nadie ha podido responder. Y quizás, salvo que Eugene algún día decida hablar, esa respuesta se perderá para siempre en la oscuridad. Si esta historia te ha impactado, comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu apoyo.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por un caso que demuestra que, aunque la justicia puede tardar, siempre deja una huella imborrable.